Hola, buenos días amigos y amigas desde Rociana del Condado. Os quiero enseñar un terreno en zona industrial para montar cualquier tipo de taller, negocio que se preste con ese calificativo industrial que lo pueda permitir este tipo de denominación, muy cerca del Carril de los Moriscos de aquí de Rociana. Mira dónde estoy, aquí está el Cafre, mi Parda, en Rociana del Condado, en la zona más prolífica o de los mejores sitios comercialmente ahora mismo en Rociana del Condado. Vamos a ir a la cámara para que lo veáis, ¿vale? Mirad, la ubicación aproximada, para que veáis lo que está cerca del terreno que tenemos a la venta. Por ejemplo, tenemos el Día, supermercado Día, en Carril de los Moriscos. Mirad, tenemos la cooperativa o la bodega Nuestra Señora del Socorro, donde está uno de los vinos frisantes mejores que hay de Huelva y de España entera. Aquí tenemos etiqueta negra, lo quiero decir, y tantos vinos buenos como tiene. Tenemos también el Cafrés, sitio ideal, la salida de Almonte, como tenemos allí, el bar de Luis Manzano, y el surtidor de Repsol, como podemos observar. Mirad, el terreno en cuestión, el que tenemos en venta, da a dos calles, a Poeta Antonio Machado y a la calle Guadalquivir de Rociana del Condado. Pertenece al plan de actuación de 13 del Ayuntamiento de Rociana, que esto se preparó y ya se retranqueó todo este terreno para ser zona industrial. ¿Vale? Ya está aquí todo organizado en el plan de actuación del Ayuntamiento de Rociana, el 13, zona industrial. El terreno está pegando al surtidor de Repsol, como podemos observar aproximadamente. Os voy a decir cómo es el terreno, aproximadamente, ¿vale? Me gusta hablar siempre aproximadamente, no me gusta hablar de números exactos. Ya eso lo hablaríamos aquí en directo. Aproximadamente desde la flecha esta que tenemos aquí la calle que está vallada, como podemos observar, que da hasta el carril, pero aquí tenemos una flecha que es desde esta flecha hacia la izquierda. Todo el perímetro que está vallado entero es desde aquí a la izquierda, es lo que sería prácticamente el terreno. Aquí, en este dibujo que tenemos aquí, como podemos observar, aquí justamente tenemos desde aquí está la flecha, ¿vale? Aquí lo pone, desde aquí sale la flecha y este es el dibujo del terreno, ¿vale? Como tenemos aquí. Esto que está en negrita es el dibujo del terreno. ¿A qué pico que tenemos aquí? Aquí, como podemos observar, ese pico se mete detrás de la pared blanca del surtidor. Esta pared blanca es la del surtidor. Este terreno tiene esta forma y este dibujo, ¿vale? No es cuadrado, no es rectangular, tiene una forma un poquito especial. Pues son 500 y pico metros cuadrados, 550 más o menos metros cuadrados. Si queremos sacar información del terreno, ¿vale? En nuestras propiedades, desde hace algún tiempo, ¿vale? Os quiero comentar, aquí estoy yo, ¿vale? Mi teléfono también está aquí. Y aquí tenemos un código QR. En este código QR, si lo escaneamos, nos llevará un enlace de Idealista. Desde ese enlace, pues nos pondrá todas las características de la propiedad, tanto metros cuadrados, si hay algún vídeo, precios, todo. Incluso si se modifica el precio, también vendrá reflejado desde este código QR o desde este enlace de www.idealista.com. Si escribís eso y no tenéis para escanear el código QR, podéis ver la propiedad desde ahí, desde vuestros dispositivos móviles y ordenadores. Vamos a ver el terreno en cuestión, vamos a hacer un recorrido. Está vallado, ¿vale? Menos la parte central que une los dos dueños, este dueño y el vecino. Aquí está mi teléfono también y aquí tenemos un código QR donde está nuestra página web, ¿vale? Si escaneáis el código QR, aquí podéis ver todas las propiedades que tenemos en activo en venta. Todas. Es importante. Mirad, qué buen terreno en zona industrial. Como podemos observar, aquí tenemos la calle Guadalquivir. Justamente da frente al terreno a Tecniauto, este taller tan bueno de chapa y pintura, y aquí están todos los trabajos que hacen. Chapa, pintura, cristales, etcétera. Es un taller buenísimo. Aquí tenemos Luz Hobby, esta gran empresa de Rociana que se dedica a la exportación de frutos rojos, emprendedora número 1 aquí en el pueblo, en Rociana. Y mira qué calle tan buena han preparado, porque ya está aquí toda la calle. O sea, estos terrenos ya están retranqueados
y preparados para hacer, con el plan de actuación, ya tienen la calle descontada, ya han descontado la acera, la han acerado los vecinos y todo lo demás. Todo esto está ya preparado y descontado. Mirad, este es el terreno. Todo lo que estamos andando en valla, en lo vallado. Mirad el surtidor, toda la pista que tiene, la bodeguita de Luis Manzano, comarca Doñana, todo esto que está vallado. Mirad. Mirad el pico que yo comento que hace, como podemos observar, lo podéis ver, el dibujo que tiene, seguiría lo que es el perímetro del lateral del surtidor, que esta pared blanca es del surtidor y la valla, es el dibujo que tiene. Mirad la buena ubicación que tiene, los buenos enlaces que tiene. Vamos a seguir viendo cositas, seguimos andando para que veáis bien los enlaces que tiene, para tú entrar aquí, si eres de fuera y quieres invertir en Rociana, porque os quiero enseñar el acceso desde Almonte, Rociana, o sea, de la carretera de Almonte Rociana. Esto está en la travesía, el carril de los Moriscos prácticamente está al lado y une Niebla y Almonte. Tenemos buenas conexiones desde Rociana para muchos pueblos, Villarrasa, Bonares, Niebla. Mirad, esta calle es nueva también está dentro del plan de actuación del Ayuntamiento nuevo y ya está toda la calle preparada y urbanizada. Esta es la carretera de Almonte, esta es la travesía. Todo carril de los Moriscos es travesía. Y esta es la entrada de la carretera de Almonte. Ahí entran trailers, entran de todo. Incluso aquí también entran trailers. Evidentemente en Lugobi se descargan y cargan muchos berries, muchos trailers todos los días. Entonces pues nada, yo ya os he dado toda la información posible y esto estará subido en nuestro canal de YouTube y también estará puesto en Idealista. Cuando pinchéis en Idealista hay un icono de cámara de vídeo y ahí siempre que tenemos una venta o una propiedad en venta intentamos hacer un vídeo explicando todas las características. Y aquí vamos a hacer lo mismo. Mi teléfono es el 627-491234 y para más información nada más que tenéis que llamarme, ¿vale? Y yo os contesto sin ningún tipo de problema. Sin más, yo ya me despido y hasta la próxima, ¿vale? Un beso, amigos y amigas. Hasta luego.